Ah, qué tremendo, ¿verdad? Sentados ahí en la sala de mi casa con mi esposa, nos tomamos la mano y llorábamos conmovidos. ¿Qué más tiene que pasar aquí en nuestra nación para que Dios derrame de su espíritu? Dios levante hombres y mujeres temerosos de Dios. Hoy parece que estamos en un Ecuador ingobernable. Nadie sale a la calle sin una preocupación lícita. Pero tenemos un presidente ya electo, ¿verdad? En el primer servicio decíamos que él tiene dos nombres bíblicos, ¿no? El primero es Daniel y el segundo es, ¿cómo era? ¿Cómo es? Gilchrist, que significa servidor de Cristo. Entonces, uno dice, Señor, ¿qué más tiene que pasar aquí? Y oramos porque el Señor, como hemos orado aquí en este altar, por sabiduría para los gobernantes. Y él es un jovencito, tiene 35 años, es la edad de mi hijo, tiene 35 años. Pero es una bofetada a la experiencia política que nos han gobernado antes, o nos gobernó antes. Y sí debemos orar por esos elementos, como dijo él, rescatando o resaltando, mejor dicho. Ese es el elemento de darle la gloria a Dios. Porque nada de lo que tenemos proviene de nuestras habilidades, talentos, destrezas, capacidades, que sí están ahí. Pero todo lo que Dios lo permite es por Él. La gloria es de Él. Y el segundo, la humildad de reconocer que necesitamos oración. Nosotros los pastores, con nuestro equipo que levantamos, no podemos hacer la obra solos. Alguien tiene que ayudarnos a sostener, como cuando Moisés estaba alzando las manos y le dijo el Señor, alza tus manos. Y mientras las manos de Moisés eran alzadas, el pueblo prevalecía, pero Moisés se cansó. Y dice que vinieron dos a ayudarle, a levantar sus manos. Ya conmigo, levantar las manos. Necesitamos levantar las manos de nuestros gobernantes, de los que nos presiden. Y esos elementos son tan importantes. Mire, a veces uno mira las situaciones y lo más insignificante, como dice la palabra, lo vil y menospreciado del mundo, tomó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. ¿Quién de aquí conoce a El Salvador? Bueno, acá mi esposa, que viajamos juntos. ¿Ustedes conocen El Salvador? Acá sí. Pero bien dicho, no, de paso. Me acuerdo los pastores, ¿cómo era el nombre? El pastor Quijano. Mauricio era su hermano. Y nos invitaron a El Salvador. Mejor dicho, nos hicimos amigos en Guatemala, teniendo esta capacitación tan linda. Y de repente, por ahorrarnos un poco, viajamos a El Salvador, porque los vuelos estaban baratos por ahí. Pero de El Salvador a Guatemala hay 3-4 horas, ¿no es cierto? Por tierra. Entonces, claro, llegamos al Salvador de paso. Y mientras los pastores nos iban llevando de El Salvador allá a Guatemala, nos cuentan la historia de ellos, lo peligroso que eran las vías. Yo no sé si lo contaban porque éramos pastores y querían intercesión. Porque nos contaban de secuestros, de violaciones, de asaltos, de gente que en media carretera les mandaban las camionetas, les robaban todo. Y ya era de noche y me decía, pastor, ore que lleguemos temprano, que migración esté abierto, si no. Yo más oraba en lengua, ni comí. Ayunando me tuvieron. Entonces la angustia, la desesperación, y eso ha llegado a nuestra nación. O sea, tú te das cuenta de lo que el mañana que le espera Ecuador sin Dios. O sea, tal como estamos, los profesionales, los empresarios, los que trabajan, dicen, Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Ya vienen apagones, no hay lluvia, esto, este otro. O sea, la angustia está por doquier. La maldad siempre va a estar al acecho, como dice el presidente Naín. Pero mientras hay un pueblo, escuche esto, apercibido de lo que Dios ya está haciendo, yo estoy seguro
Así como Daniel en la Biblia dice que el día en que él oró, ya la respuesta en el cielo se dio. Pero demoró 21 días. Y el ángel le dijo: es que tuve una pelea con el príncipe de Persia, que no me dejaba traer la respuesta. ¿Y quién era el ángel que peleaba? El arcángel que peleaba. ¿Cómo? No, mi nombre, el arcángel. Ah, Miguel, era mi tocayo. Wow. ¿Y sabe qué significa Miguel? Le voy a poner el micrófono a mi esposa porque ella sí sabe. ¿Qué significa Miguel? ¿Quién como Dios? Wow, le pagué para que diga así. No es casualidad que aún nuestro presidente tenga dos nombres que den alusión a la misión que tiene que hacer. Entonces te toca y me toca orar por él. ¿Quién sabe por esa mente qué miles de pensamientos están pasando en los aires, y principados y potestados en los aires? Pero te toca a ti y a mí interceder. Mientras más hombres y mujeres que conozcan a Dios y doblen sus rodillas por nuestras autoridades, ¿crees que Dios no va a tener misericordia de nuestra nación, de nuestro país? Si yo hago cuenta, dice pastor, ¿cuántas personas que conoce usted se han ido a Estados Unidos? Yo en lista ya borré 100 de la membresía de aquí de la iglesia. 100 se han ido. ¿Alguien más que sabe que se ha ido? Avíseme para borrarle de la membresía. Bromas, pero en serio. Hay mucha gente que se ha ido, familias que se han roto y no se van por los caminos correctos, obviamente, pero se van por la necesidad y se van por la inseguridad. ¿Cuántos están tentados a ir? Veo su intención. ¿Y por qué te quieres ir? ¿Por qué te quieres ir? Te vas llevando la silla. Claro, es que la necesidad te empuja, porque ya no se puede vivir. Uno dice: Señor, mañana ¿cómo pago las deudas? No hay trabajo, soy profesional, no hay ventas. Si salgo a cobrar tengo miedo que me asalten, que me roben, que me secuestren o me extorsionen. O sea, la angustia es latente, pero creo que hay esperanza. Y miren lo que hace el Señor. Primero nos bendice. Génesis capítulo 1, versículo 28 al 30. Vaya conmigo, por favor. Quiero darle unos textos. Génesis 1, 28. Y Dios le bendijo con estas palabras a Adán y Eva: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Ya Dios nos bendijo. Y esa bendición de gobernar o sojuzgar la tierra tiene que trascender. Pero la manera de gobernar y sojuzgar la tierra no queda allí. Miren, compare lo que viene a continuación. Mateo capítulo 28, verso 16 al 20. Por eso el título del mensaje: ahí te encargo. Hay un encargo para ti y para mí, para los que estamos delante, para los que presidimos. Pero tú también presides tu casa, presides tu familia. Mire, los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Es posible ver a Jesús después resucitado, adorarle y todavía dudar, porque así es la gente, así somos los seres humanos. Viendo las obras de Dios, todavía dudamos de que, como el pueblo de Israel, ¿habrá maná mañana? Y comenzaron a guardar el maná, porque acaso mañana se le ocurra al Señor, se le olvide y no de maná. Él por mushpis se engusanó el maná. ¿Sí o no? Porque dijo: no recojan, esto es diario, hay un maná diario. Y dice, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y dijo: se me ha dado autoridad. El Señor me decía: wow, compara esto con lo que Génesis 1:28. Dios te bendice, te fructifica, te multiplica, te dice: sojuzga la tierra. Pero aquí hay un mandamiento que es tan importante que Jesús no podía irse al cielo sin antes darlo a la iglesia.
Por eso la orden es: ahí te encargo. Pedro, puedo irme al cielo, pero ahí te encargo. Ahí te hago responsable. Mateo, ahí te hago responsable. Tomás, por favor, ahí te encargo. ¿Qué es, Señor? ¿Qué es tan importante que no te puedes ir al cielo sin antes comunicárnoslo? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿No te da ganas de aplaudir y decir: wow? Ahí te encargo, iglesia. Ahí te encargo, Liz. Ahí te encargo, Miguel. Ahí te encargo, Diego, Sole, Cristian, Lu, todo el equipo. La labor nuestra es levantar hombres y mujeres que ayuden, como cuando Pedro estaba pescando y dijo: ayúdenos que la red se rompe. Y viene a continuación el tercer texto, Mateo 9, 35 al 38. Dice la escritura: Jesús, ¿quién? Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas, noticias del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, dijo a sus discípulos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. La mies está lista. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Qué hay que hacer? Orar al Señor para que envíe más. Usted no puede orar porque la cosecha, Señor, alista la cosecha, pero prepara, suaviza el corazón de ellos. Ya está lista, el Señor lo dijo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Levantar obreros. Obreros en Guatemala, obreros en El Salvador, obreros en Ecuador. Así comienza la transformación. En un avivamiento, cuando las cosas están terribles, Dios está preparando su mejor estrategia. Dale un aplauso al Rey. Y la historia de El Salvador, yo mientras estaba escuchando con mi esposa, el Señor me recordó lo que el Señor hizo con Gedeón. Jueces capítulo 6 y capítulo 7, usted puede leer la historia. El pueblo de Israel estaba pasando mal, no había seguridad. Venían y les robaban, les asaltaban, todo lo que sembraba se comía, no había alimento. Tanto así que Gedeón tenía que trillar el trigo en un lagar. O sea, estaba desubicado el hombre. El lagar era para pisar y sacar el mosto, el vino. Pero ahí escondido, para que no lo vieran los madianitas, trillaba el trigo con miedo. Y viene el ángel del Señor, le dice: Gedeón, varón esforzado y valiente. Casi se muere Gedeón. Casi se asusta, se asustó, mejor dicho. Dijo: ¿cómo? Yo esforzado y valiente, y si Dios está con nosotros, ¿cómo nos pasa todo esto? Como hemos preguntado quizá nosotros: Señor, ¿y dónde estás tú? En defensa del desamparado, del pobre, de la viuda, del huérfano. ¿Dónde están nuestros gobernantes? ¿Dónde estás tú, Señor? Y uno puede dudar, y uno puede tener miedo. Pero ¿qué vio Dios en Gedeón? ¿Qué vio Dios en ti, en mí, en los gobernantes? ¿Qué vio? No vio solo el miedo, vio que a pesar del miedo podías migrar a otro nivel. A otro nivel. Una cosa es Gedeón nivel miedo, y otra cosa es Gedeón nivel la fuerza que él puso en ti. Porque el Señor le dijo, no le dijo: ve con la fuerza o el poder de mi espíritu. Sonaría espiritual, pero le dijo: ve con esa tu fuerza.
Hay hombres y mujeres que tienen que buscar que la fuerza no solo está en Dios, está dentro de ti, pero está dormida. Estás en la zona de confort, estás sin arriesgar, no estás viviendo como debes vivir, no te estás arriesgando, estás pasando nomás tus años. El pastor Cash decía: hijos, la vida no se mide por los años que vivamos, sino por los logros que obtenemos. Y se despierta Gedeón y dice: Señor, ok, voy, dame pruebas, sí, estás conmigo, el vellón mojado, la tierra seca, etcétera, usted sabe, para ver si Dios le estaba hablando. Pero sí, Dios le estaba hablando. Y le dice: ok, Madián son como 200,000 el ejército y nosotros nos vamos con 32,000. Bueno, no importa, ya está bien. Y el Señor le dice: no son con 32,000. Le resta 10,000, le resta 23,000, 27,000 y se queda solo con 300. ¿Qué son 300 para 200,000? Como el presidente decía, ¿qué es la policía para 72,000 sicarios, terroristas, perdón? ¿Qué son? Pero ahí vienen las estrategias de Dios. Ya conmigo, estrategias. Y uno no entiende. Usted pensaría que orar es perder el tiempo, que estar en un ayuno es perder el tiempo, en que venir a la iglesia es perder el tiempo. Pero hay estrategias que Dios está levantando. Los cielos y la atmósfera espiritual se están moviendo porque tú estás orando. ¿Saben lo que está pasando allá en el lugar de los encuentros? En menos de 2 meses tenemos casi 400, casi 500 personas recibiendo, sentados, el favor de Dios, la presencia de la palabra de Dios, del Espíritu Santo y la transformación. Es una batalla espiritual. Estamos haciendo nuestra parte desde acá, mejorando nuestra sociedad, porque el Señor dijo: ahí te encargo. Le dijo lo mismo a Gedeón: ahí te encargo, ve hacia ellos contra Madián, porque yo estoy contigo, pero estás tu fuerza también. Pero ojo, Gedeón, no vas con las estrategias militares, no te vas a armar. ¿Cómo? Todavía más, me mermas el ejército con 300 personas y encima no me das armas. ¿Qué me vas a dar, Señor? Ve, consíguete unas ollas, unos cántaros. O sea, a vos te dan órdenes que son pero locas. Pero cuando Dios habla, hay que obedecer, no hay que cuestionar. Porque imagínate, ya, Gedeón se decide, pero le sale preguntón: ¿y para qué quieres los cántaros? ¿Y para qué las antorchas? Gedeón, vete. A ver, voy a llamar otro. Porque a veces estamos así. Dios te ha llamado, te da estrategias y tú dices: ¿y para qué son los cántaros? Para cantar. Pero Gedeón puso a prueba antes, ¿no? La paciencia del Señor. Ya conmigo Dios tiene paciencia, diga. Porque lo esperó. Señor, si tú estás conmigo y sé que esto es tuyo, a ver que el vellón esté mojado y alrededor seco. ¿Ya? Ahí sí, te creo. Ahí sí, meñique, choca. Al siguiente día: ay, sí, no. ¿Y qué tal si es coincidencia? Mejor que el vellón esté seco y alrededor mojado. Diga Dios, si usted es Dios, le parte la cara, ¿no? Ya veo su intención, hermano Ron. Pero Dios, qué paciente. Y ya con los 300, ya Gedeón no tuvo otra opción que obedecerle al Señor y esperar en Dios, no en tu fuerza. Y eso es lo que oramos por nuestro presidente: que espere en Dios, no en su fuerza, no en los militares, no en el ejército, no en la policía siquiera. ¿En quién hay que esperar? En Dios, hasta el final. Y la estrategia es: cojan los cántaros, enciendan las antorchas y cuando yo les dé la orden, griten. 3 cosas tan simples, que tan simples uno podría dudar. Por eso el Señor diezmó el ejército. Los 27,000 que quedaron allá, Dios se aseguró que el miedo no sea contagioso. Porque los 10,000 que bajaron de la montaña fue cuando Gedeón le dijo, por orden de Dios: di que el ejército, que los que tengan miedo, pues hagan el favor de ir a su casa y se vean una serie de Netflix, que no hay problema, pero que
regresen a la casa los que tengan miedo. Es que hay algo aquí tan interesante, que así como el miedo es contagioso, la fe es contagiosa. Aquí hay gente de fe. Alguien una vez me preguntó, pastor, ¿y usted se iría a los Estados Unidos? Ya como forma va la situación, no sé si quería jubilarme o algo así, pero como quien dice, y usted teniendo chance no se queda. Digo, no, nunca lo he pensado. Solo si Dios me lo pidiera. Pero aquí estamos, porque Dios nos encargó. Ahí te encargo la tarea de hacer discípulos en mi amado Ecuador. La tarea no ha sido fácil. Hay cicatrices. Usted le preguntaba de mañana a mi esposa y a mi hija que veníamos en el auto. Decía, ¿en qué se parece la cabeza del pastor al chimborazo? Las canas. Pero son por ustedes, pues. Las ganas son para mi esposa, las canas por ustedes. Pero qué hermoso cuando hay fruto. Yo me sentía como Pedro ahí pescando toda la noche y nada que nada. Y la iglesia pequeña empezando la obra cuesta arriba. Cuando fuimos bendecidos en Guatemala, pasando lo que es la preparación de la visión del CIEM, Centro Internacional de Estudios Ministeriales, y nos dieron cómo hacer discípulos. Teníamos años de ser pastores, no castores, sino pastores. Y dándole nuestras fuerzas. Frustrados. Todo giraba alrededor de qué puede hacer el pastor. Y esa era nuestra escuela. ¿Qué va a hacer? Es como decir ustedes sentados todos, ¿qué va a hacer el pastor? A ver, vamos, ¿qué va a hacer? Y en lugar de tener un ejército, tenía un auditorio. Pero todavía un auditorio pequeño. Entonces uno decía, Señor, pero yo te amo, te quiero servir, quiero llevar fruto. Bueno, entre ellos unos brutos también. Mucho fruto, no era mucho bruto. Usted es un diamante, hermano. Aunque algunos están en estado de bruto. ¿Cómo es? Diamante en bruto. No entendieron, venga acá. Dieguito, pastor Dieguito, véngase acá, siéntese acá. Detrás del escritorio, trabajando en secretario de la corte. Venga por acá. Y el Señor lo llama a tiempo completo a ministrar las ovejas del Señor. Y le dice, ahí te encargo, hacer discípulos. Y llama al resto, mi equipo de 12. ¿Y cuántos pastores faltan de ser levantados? Tenemos carga por los adolescentes, por los niños. Dale un aplauso al pastor. La obra no se hace solo. Y cuando comenzamos a decirle, Señor, pon ese fuego en nuestras vidas, comenzó la visión de hacer discípulos, poco a poco. Pero una cosa es ser un pastor sin el Espíritu Santo y otra con el Espíritu Santo. Ahí entiende las estrategias que Dios le dio a Gedeón. Gedeón, mándalos con cántaros, mándalos con antorchas, y cuando estén allí que griten. Y usted lee la historia, capítulo 7 y 8 de Jueces. Cuando ya están frente al enemigo, rompen las ollas, los cántaros, miren las antorchas, gritan. Y miren lo que gritan. Me impactó volverlo a leer. Dice, por Jehová y por la espada de Gedeón. Wow. Quizá muchos de ustedes dicen, ay, pero el pastor me llama al servicio. El pastor, mira, yo ni siquiera te he llamado. A la única que llamo es a mi suegra o a mi cuñada para ver si ya la hora llegó. De que esté sana, digo, de que esté sana. Usted me entiende. Entonces yo le digo, ¿en qué estaba? ¿Ves cómo interrumpe la suegra? ¿Se da cuenta?
Vuelve, Señor, vuelve. Por ahí va, ya me conecté al Wi-Fi. Pum, ya está. Ya, Gedeón, ¿no es cierto? Entonces le dan las estrategias espirituales, porque no son las mismas naturales. A nosotros nos cambió. Una cosa éramos pastores sin el Espíritu de Dios y otra con el fuego del Espíritu de Dios. Porque nadie para el fuego del Espíritu Santo. Dale un aplauso a Él. Nadie lo para. Wow. Por Jehová y por la espada de Gedeón. No es por nosotros, no es si usted sirve, hace, no es porque el pastor, no, aquí Dios te llamó y Dios te está diciendo, ahí te encargo a ti también. Esa no es tarea solo para los pastores, es para todos. Cuando entendiéramos lo que dice 1 Pedro 3:8, dice: vosotros sois linaje de Dios, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos, déselo fuerte al Señor. Entonces hay sentido. Ahí te encargo. Te bendije en Génesis 1:28 y en Mateo 29:28 del 16 al 20. Otra vez está recordándonos el Señor no solo la bendición adámica, sino la bendición del segundo Adán. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Esa es la labor de la iglesia. Mientras hacemos discípulos, Dios tendrá compasión de nuestra nación. Y lo decía el presidente, todo esto que está pasando es para que el trabajo de los pastores en el mundo es el ganar almas. Ese es, Jesús lo dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. A una sola cosa dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y tiene que asegurarse que su equipo lo entienda. Estás para esto, no estás para otra cosa. Sí, en el camino Dios nos va a bendecir, a fructificar y a multiplicar, pero hay algo mayor que eso. Es hacer discípulos. Es presentarle: Señor, aquí hay fruto. Mira cómo vamos a cerrar este año. 30 personas iniciamos la iglesia hace 14. En marzo cumplimos 15 años. 15 años. Pero qué bueno que el Señor ha puesto hombres y mujeres para levantar nuestras manos y hacer juntos el trabajo que Dios nos encomendó. Ahí te encargo. Ahí te encargo. Haz discípulos conmigo. Algo va a venir a nuestro país. La iglesia y el favor del Señor sobre tu vida, sobre mi vida, para llevar fruto. De lo que antes no eras un llamado y eras desechado, porque el enemigo vino contra ti fuerte a destruir tu casa, a destruir tus hijos. Pero aquí estás, sirviéndole al Señor. Antes abrías tu casa para las farras y todo esto. Ahora abres para tu grupo. Y ahora tus hijos están sirviendo a los más pequeñitos. Si no es para darle gloria al Señor. Lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios de este mundo. Yo tengo esperanza por mi país. Y ustedes saben la carga que tenemos. Alguien me dijo, un asesor político: pastor, ¿y usted no se lanzaría a la alcaldía? Y dije: no, mi papel no es ese, no es en la política, pero sí, por supuesto, apoyar a aquellos que tienen ese llamado. Pastora, presidenta, ella sí tiene el llamado, yo le doy permiso. Hay mujeres que están listas para gobernar, hay hombres que están listos para presidir, hay jóvenes. Prepara a tus hijos. ¿Dónde se preparó Daniel? ¿Dónde se preparó José para gobernar? Con sus padres, en su entorno, creyéndole al Señor. Y vuelvo aquí cuando el Señor dice: la mies es mucha. Condiciones de la mies. ¿Cómo está la mies? Primero, es mucha, numerosa. ¿Qué más? Está enferma.
agobiada, afanada, confundida, dispersa, solitaria, desamparada, humillada. La mies está abandonada, marginada, olvidada. Por eso Jesús tuvo compasión por ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Tuvo compasión, y eso es lo que nos mueve, nos debe mover. Compasión, compasión. Ver la gente, al necesitado, ver que vas a ministrar a alguien de tu casa, a tus vecinos, a tus amigos, darles tu bendición. Quizá tú dices, pastor, no, ni siquiera he leído la Biblia entera. Pero si Dios te muestra la estrategia, tú vas contra todo pronóstico. Anda, pon tus manos, ora, determina, declara. Dios les dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿en qué condición? Cuando vayas y hagas discípulos. Dale el aplauso al Rey. Segundo aspecto, la mies hay que conocerla, hay que tener compasión por ella. Hay que recorrerla. Dice el Señor que recorría pueblos, ciudades, en la sinagoga. ¿Y qué hacía? Predicarle las buenas nuevas del reino de Dios. Ojo acá, sanando toda dolencia y liberando a los cautivos. Lo que tú haces cada miércoles, cada encuentro que se ministra, ahí estás, Dios contigo. Tú eres las manos del Señor, tú eres los pies, tú eres el corazón que tiene compasión de esas multitudes. Los obreros no deben ser pocos, deben estar dispuestos. Alguien dijo: Dios solo está dispuesto para alguien que está disponible. Wow. Tú tienes que estar dispuesto, disponible, para que también Dios esté disponible para ti. Y dice: pidan al Señor de la mies lo que Él enseñaba, su instrucción, sus principios, la sanidad en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. El Señor de la mies, Él ya compró a precio de sangre esa mies, pero los demás no lo saben. Quiero que te pongas de pie. La mies está lista. Los obreros están preparándose. Gracias a Dios por los obreros de casa. Gracias a Dios por esos obreros que llegan y están disponibles. No para la denominación o la iglesia, no. Te cuento, están disponibles para el Señor. Y así como a Gedeón, Dios te va a usar. Gedeón decía: pero yo soy el último de la familia, el más pobrecito, el más chiquitico. ¿Qué quería inspirarle Gedeón al Señor? Lástima. Ay, pobrecito, mi chiquito, vaya nomás a dormir. Caramba, aquí se me pone bien. Como cuando usted le dice a su hijo, ¿no?, que haga las tareas. Que sí puede. 2 más 2, 4. Es así como su papá, inteligente como su papá, hermoso como la mamá. Y el Señor lo sacude a Gedeón. Ve con esa tu fuerza. Hoy yo siento un escalofrío ahí al lado de Gedeón, ¿verdad? Señor, tú hablaste. ¿Cómo te está hablando el Señor? Mira lo que está pasando en el mundo. Esto no es de aquí, de local, esto es global. En el mundo. Hay iglesia en el mundo. Hay iglesia en Guatemala orando por los gobiernos, por recuperar los espacios de gobierno. Nos toca presentarle al Señor tierra bendecida. Si no, entonces, ¿por qué estaría el ejemplo de Daniel, de José ahí en la Biblia? Que fueron llamados a gobernar, llamados a presidir. Es tiempo de que te involucres en hacer bien la política y podamos orar por los políticos aquí, que tengan temor de Dios. ¿Habrá alguien que le crea al Señor en ese encargo? Que Dios le dice: ahí te encargo, estás conmigo, ahí te encargo. Yo quiero hacer un llamado aquí a esa generación mientras vienen los chicos de la alabanza. Si dice: Señor, yo entiendo el llamado, ahora lo entiendo, y cuenta conmigo, Señor, en ese encargo
de hacer discípulos. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir algo más mientras vienes para acá adelante. El enemigo ha tenido luchas para sacarte del servicio, del dinamismo de servirle al Señor, de ese convencimiento. Porque han habido pensamientos en tu mente pensando que estás sirviendo al hombre. Estás sirviendo al Señor.